Hola. Muy buenas tardes, exministros, expresidentes, don Felipe, ex subsecretario, muchas autoridades acá. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias también a CPA y Pedro que ha hecho esta gran convocatoria. Mi nombre, como ya fue presentado, es Gonzalo. Yo soy ingeniero de profesión y oficio. He trabajado en temas ambientales por más de 25 años y hace unos 20 años por lo menos trabajo intensivamente en todo lo que es el CIA y el cumplimiento regulatorio ambiental. Entonces he tenido una experiencia amplia también en términos de cómo hacer cumplir con las regulaciones. Entonces el trabajo con abogados es algo muy afín a mi oficio. Particularmente en los últimos años ya he venido también focalizándome bastante en el tema de la sostenibilidad corporativa, que en buena hora ha venido tomando mucha relevancia y se ha instalado realmente como el estándar sobre el cual podemos empezar a pensar que la transformación industrial es posible. En ese sentido, voy a hacer una primera introducción respecto de cuáles son los temas asociados al ESG y después nos vamos a derivar respecto de cuál es la incidencia que tiene el tema del control del delito y particularmente esta nueva legislación respecto de cómo esto podría incorporarse en las empresas. Primero que todo, el contexto. Estamos hablando de que tenemos una problemática global de más que seria, digamos, es una emergencia total. Sabemos que limitar el calentamiento global a 1,5 grados requiere que las emisiones se empiecen a reducir el año 25 y lleguemos efectivamente a 0 emisiones el año 2050, cosa que hoy día, debo decir, lo veo bastante difícil. Sin ir más lejos, hoy día tenemos un 90% de probabilidades de superar este año 2023 ese 1,5 grados que se aspiraba a no alcanzar hasta el 2030 al menos, lo cual nos plantea un escenario mucho más complejo. Y estos últimos días se ha constatado que acabamos de vivir los 12 meses más calurosos en al menos 125.000 años, lo cual claramente nos pone en un desafío brutal. A eso complementamos que de las cientos de miles de compañías que operan en el mundo y que probablemente son las grandes responsables de todas estas emisiones, solamente un centenar de ellas es responsable aproximadamente del 70% de las emisiones globales desde el año 98. Este es un estudio que se hizo el año 2017, en el cual finalmente las megaempresas tienen una amplia responsabilidad. Uno de los puntos clave aquí tiene que ver con que ellas probablemente de forma directa son responsables de solo un 20% de esas emisiones. El resto va a ser responsabilidad de su cadena de suministro y en el caso de las que vemos ahí, que son las 10 con mayor responsabilidad, tienen también una consecuencia en el consumo de sus productos. No estamos hablando de empresas eminentemente de carbón y de petróleo. Acciones que ha tomado la humanidad, montones. Venimos desde el 2015 abogando por los ODS, que tiene objetivos bastante claros de aquí al año 2030. Y en ese sentido, uno de los aspectos centrales que es alcanzar estas metas es necesaria el trabajo mancomunado de gobiernos, sector privado, sociedad civil y particularmente los que están aquí presentes. Cada uno de nosotros aquí tiene una responsabilidad en la sostenibilidad de las empresas donde trabajan y consecuentemente sobre la sostenibilidad del desarrollo humano. En ese sentido, tenemos una respuesta privada también que parte de los años 50, ya se estaba hablando de la responsabilidad social empresarial, tenemos precisamente el foro del Pacto Global, del que nos acaba de hablar también Héctor hace unos minutos, en el cual tenemos una iniciativa en donde hoy día más de 13.000 entidades firmantes están apostando a trabajar sobre la sostenibilidad, siendo la mayor iniciativa a nivel mundial. Uno de los puntos claves en el ESG se da a partir del año 2004, en donde un grupo de empresas dedicadas al ámbito financiero, trabajadas en el marco también de las Naciones Unidas, desarrollo un estudio que se llama Who Cares Win, es decir, el que le importa gana. Y es el concepto, es el documento finalmente que acuña el concepto del ESG, en donde se habla de medio ambiente, sociedad y gobierno corporativo como los tres grandes pilares para lograr la sostenibilidad corporativa. Básicamente esto está hecho por empresas que están dedicadas al ámbito financiero porque finalmente es fundamental la integración de los aspectos de sostenibilidad ESG en el análisis de los riesgos no financieros. Hasta esa época, y mucho antes todavía, los inversionistas ya se habían dado cuenta que el análisis de los riesgos financieros era insuficiente para evaluar la sostenibilidad de las empresas. ¿Por qué? Porque teníamos empresas con un récord de EBITDA fantástico los últimos 10 años, pero estaban con un desastre bajo tierra
que termina por menoscabar profundamente el valor de esa empresa y evidentemente su propia sostenibilidad. En ese sentido, las Naciones Unidas también instalan los principios de las finanzas sostenibles, que es hoy día probablemente la iniciativa también más importante a nivel de inversionistas y cómo se educa al inversionista para efectivamente poder controlar los riesgos no financieros, los riesgos de la sostenibilidad en las empresas, con un crecimiento exponencial que podemos observar ahí. Estudios también, este es el resultado de un metaestudio, es decir, recopiló cerca de 2.000 estudios asociados a los resultados de las empresas en donde se aplican los criterios ESG en distintos ámbitos y bueno, en general el resultado tanto de las utilidades de fin de año como del valor corporativo es muy superior. Y esto es una variable, digamos, que se ha venido intensificando profundamente los últimos años. ¿Cuáles son los elementos claves de la sostenibilidad corporativa? El cómo nosotros pasamos de maximizar el valor corporativo solo para los accionistas, que es la estrategia financiera tradicional, a un enfoque de finanzas sostenibles. Cuando hablamos de finanzas sostenibles, entonces hablamos de maximizar el valor para todas las partes interesadas, y ellas son empleados, proveedores, comunidades, gobierno, sociedad civil, evidentemente conjuntamente con los accionistas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad corporativa, nosotros estamos hablando de estos factores ESG, que son los que deben analizarse dentro de una compañía, controlarse a su vez, permitiendo darnos esa rentabilidad de largo plazo, como mencionó también algunos de los videos hace unos minutos, que ellos quieren seguir funcionando por muchos años más, ¿no? ¿Cuáles son los factores ESG? Medio ambiente, o ASG también en español, ESG es lo más habitual que se utiliza, digamos, en el mercado, temas ambientales, temas sociales y de gobierno corporativo. Y en este último punto, como vamos a ver en la siguiente lámina, están los asuntos centrales. Los aspectos ESG son aquellos que nosotros debemos analizar particularmente en los asuntos materiales, es decir, aquellos que son los más relevantes dentro de una compañía, relativos a temas ambientales, y ahí tenemos todos los, digamos, aspectos habituales del tema ambiental, las emisiones, contaminación de aire y agua, biodiversidad, deforestación, etcétera. Los temas sociales, en donde los temas sociales se han ampliado desde la perspectiva de lo que era entendido como las comunidades, hacia los temas que tienen que ver con, por ejemplo, nuestros trabajadores, nuestros proveedores. La cadena de suministro empieza a ser un elemento importante en la S. Y en gobierno corporativo, evidentemente, una serie de factores como la composición de la directiva, el lobby, contribución, etcétera. Todo ello incluyendo soborno y corrupción. Entonces, los temas que aquí se están discutiendo respecto a los delitos económicos y ambientales que pueden estar muy vinculados al tema de soborno y corrupción están dentro de la esencia de la sostenibilidad corporativa. Ejemplo, el último caso que hemos visto de Cencosud. Bueno, tenemos un caso donde se produce la problemática del gobierno corporativo, en donde se busca gestionar precisamente la tensión entre los intereses de los accionistas o dueños de la empresa y la gerencia operativa de la misma. Habitualmente el accionista busca el beneficio de largo plazo, los directivos buscan el beneficio de corto plazo, ¿ya? Ahí faltó el ejemplo, pero yo saqué un pantallazo de cómo cayeron las acciones. Entonces, esta persona que compra con información privilegiada genera una ganancia porque él las vende a un mejor precio, o en este caso las compras, si no me equivoco, y segundo, tenemos una pérdida de la compañía cuando el caso explota. Bajó más de un 10% el valor de la compañía, y eso evidentemente se puede ir extendiendo. Cuando nos vamos ahora respecto al punto central de la tipificación de estos delitos económicos, bueno, esto ya lo han visto durante todo el seminario, no voy a entrar en detalle. Tenemos los tres primeros que están asociados probablemente a una gestión del gobierno corporativo asociado al soborno y a la corrupción, pero luego tenemos delitos informáticos que van también en la línea más de la gestión de datos a nivel social, y el de delitos económicos, ambientales y laborales. Y ahí es donde está probablemente un punto central que atraviesa al resto de la compañía. De nuevo, no voy a entrar en el detalle de los delitos informáticos, está bastante tipificado. En estos casos tenemos un atenuante que es la colaboración por parte de los que sean imputados, y por otro lado tenemos un agravante que puede ser cometer delitos abusando de una posición de confianza. Básicamente aquí lo que se apuesta es precisamente a la confianza con los tomadores de decisión. Por otro lado, en materia de delitos ambientales, tampoco voy a entrar en detalle porque esto ya se ha discutido ampliamente, tenemos la problemática de no someter a una actividad de evaluación ambiental, contravenir normas de emisión o calidad, incumplimiento de medidas establecidas en un plan de prevención, y yo te diría que el último es el más complejo probablemente, que es el incumplimiento de una resolución de calificación ambiental.
o cualquiera de sus condiciones. Sabemos que hoy día las resoluciones son complejas por definición, es una norma específica para una empresa y la cantidad de obligaciones que están asociadas es gigantesca, ¿ya? A esto además se incorpora lo que es el daño ambiental, que eso es un caso grave, y el último punto que también es bastante sensible, que tiene que ver con entrega de información falsa. Entonces, entrega de información falsa habitualmente puede ser por error, pero cuando uno ya entrega información incorrecta, uno tiene que demostrar que fue algo casual y que no fue efectivamente algo, digamos, determinado. En términos laborales también tenemos nuevos delitos que se incorporan, que tienen que ver con el asunto de las cotizaciones y el pago de las rentas también. ¿Qué es lo que implica eso? Que en nuestro ámbito de sostenibilidad nos cruzamos ahora del gobierno corporativo a la E y a la S. O sea, en temas ambientales, y ustedes saben que en resoluciones de calificación ambiental cruza todas las temáticas. Por lo tanto, todas las temáticas que están asociadas al tema ambiental podrían estar sujetas de ser interpretadas como un delito, ¿ya? Ejemplo, otro ejemplo que es bastante, digamos, clarificador respecto de este conflicto que tienen en el caso de Australis, cuando precisamente tanto la alta gerencia como la dirección de la compañía aceptaron producir más allá de los límites que estaban autorizados. Y a partir de esa superación, lograr sus metas de fin de año, con un fin evidente, ganarse los bonos, tener la rentabilidad, llevárselo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Esta empresa que fue vendida por cerca de $1.000 millones a los chinos, ¿cuánto vale hoy día? Entonces, si hablamos de sostenibilidad corporativa, estamos hablando del valor de la compañía y este tipo de casos que están en la esencia del deber fiduciario de los tomadores de decisiones no fue tomada en consideración. ¿Cómo nosotros somos capaces de controlar eso? Yo diría que es el gran desafío. En minería tenemos cantidad de sanciones, como la minera escondida, aquí puse algunos ejemplos solamente para revisar el caso de Maricunga, reincidencia. Primero tuvieron una multa de 4,5 millones, a los años siguientes después no cerraron el proyecto minero, sino que le cerraron los pozos, clausuraron los pozos de agua. ¿Por qué? Porque habían causado un daño ambiental importante a los humedales que tenían alrededor. Sin agua, el proyecto minero que tuvo que hacer, bajar la cortina. Entonces, si hablamos de sostenibilidad corporativa, aquí hay un efecto claro respecto de incumplimientos, de irresponsabilidad de los tomadores de decisiones. ¿Qué es lo que ha pasado hasta el día de hoy? Paga la empresa. ¿Qué pasa con los empleados? En el peor de los casos, los despiden. Los despiden y van y se consiguen otro trabajo, ¿ya? Aquí hay un caso de los alemanes, ¿no? Hablemoslo con certeza. Esto, como dicen en buen chileno, en todas partes se cuece nada. El caso Volkswagen es un caso emblemático también, en donde nosotros vemos en esa curva, que esa es una curva de percepción positiva, primero negativa. La percepción negativa de la empresa, cuando ocurre el Dieselgate, que se llama, aumenta. Y en la percepción de los consumidores, cuando ocurre ese hecho, se disminuye su percepción positiva, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con el valor bursátil de la compañía? Lo mismo, se va a pique, cantidad de multas que han tenido que pagar. A diferencia de los casos que vimos recién, en este caso, aquí no sé por qué me faltó una página, que era precisamente las sanciones. Ya se han ido presos varios de los responsables del caso Volkswagen. Incluso se fue preso un muchacho que fue el que programó, que bueno, ya no es tan muchacho, no, eso lo hizo hace muchos años parece. La persona se fue presa, responsable de haber hecho el programa que permitía hacer este fraude, digamos, con la ciudadanía, ¿ya? Y ahí viene la pregunta, bueno, si a mí mi jefe me obliga a hacer ese tipo de fraude, ¿soy responsable? Bueno, en este caso sí, y probablemente en otros casos también. Entonces uno es responsable de las cosas que hace, aunque te las esté pidiendo tu jefe, hay que tener ojo con eso. ¿Qué pasa con las sanciones? Bueno, las sanciones hoy día, y es el punto clave, recaen también en la persona jurídica, ¿ya? Y eso significa que una de las más graves sanciones es precisamente la disolución de la empresa. ¿Qué menos sostenible para una empresa que su sanción sea disolverse? Es como que murió la empresa, la tenemos que enterrar. Es un caso claro de insostenibilidad. Y en este tipo de delitos estamos frente a esos riesgos, ¿ya? Luego, prohibiciones temporales de trabajar con el Estado, pérdida total y unas multas asociadas. Probablemente uno de los temas más graves tiene que ver con cuál es la responsabilidad individual de estos casos. Entonces ya no, el problema no pasa solamente porque la multa le cae a la empresa, porque la empresa la cierran, yo me voy a mi casa y me llevo además mi indemnización habitualmente, sino que yo empiezo a enfrentar un juicio penal. Y entonces el tomador de decisiones
va a tener que hacer ciertas previsiones, ¿ya? Y ahí donde está el tema central. ¿Cuál es el modelo de prevención? Porque en realidad lo que nosotros queremos hacer es evitar tener el problema. Y entonces, ¿cuáles son los recaudos que yo tengo que tener? Bueno, derechamente tenemos que tener un modelo de prevención efectivo, y no solo efectivo, sino que también eficiente. La ley te pide que sea un modelo efectivo, es decir, que te permita prevenir los delitos. Nosotros como ingenieros lo que buscamos es que sea eficiente, de manera que nos permita continuar con nuestro negocio. Porque si no nos vamos a dedicar a prevenir el delito, ¿y quién hace el trabajo que le vendemos a los clientes? Esa es la gran pregunta, ¿no? Tantas cargas y cargas regulatorias. Entonces, el gran desafío hacia adelante tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de instalar estos modelos sin morir en el intento. Aquí hay consideraciones que deben tener el encargado de prevención del delito, que debe tener además los medios y facultades para poder realizar esta prevención, establecer un sistema de prevención del delito según la ley, y ese sistema obviamente es algo muy genérico y por lo tanto tiene muchos espacios para definiciones, y naturalmente supervisar y certificar que este sistema de prevención se ejecute según lo dispuesto. El último punto, que también es un aspecto clave, tiene que ver con el canal de denuncias. Es decir, yo tengo que abrir canales de denuncia que tienen que tener ciertas características, habitualmente el tema del anonimato, por ejemplo, y que a mí me permita facilitar que cualquier funcionario pueda hacer una denuncia respecto de algún delito o riesgo de delito que se esté cometiendo. Entonces, esta ley crea el modelo de prevención de delito como un conjunto de diversas herramientas y actividades de control que se realizan sobre los procesos o actividades que se encuentran expuestas a riesgos de comisión de delito. Eso es ya una pregunta compleja. Y eso significa que yo tengo que incorporar estos modelos y estos principios dentro de la estrategia corporativa. Mi estrategia de sostenibilidad debe contemplar cómo yo me hago cargo de las desviaciones sobre eso y cómo yo aseguro básicamente el deber fiduciario de los tomadores de decisiones. Y en este caso no solamente el de la alta dirección, sino que finalmente de todos los trabajadores. La responsabilidad del modelo de prevención, si bien recae sobre la alta dirección y además del responsable, nosotros tenemos que asegurar que todos los trabajadores de la empresa, empresas filiales, clientes, proveedores, prestadores de servicios, contratistas y otros, efectivamente estén adhiriendo al modelo de prevención del delito. Esto no es una responsabilidad que solo le va a caer al representante legal o al responsable de prevención del delito, sino que va a recaer finalmente en quien cometa la acción. Y en efecto, el tener un buen modelo de prevención del delito lo que hace es evitar que la responsabilidad caiga sobre la empresa. Entonces, yo como representante legal de la empresa lo que tengo que asegurar es implementar un buen modelo de prevención y eso va a ir, obviamente, garantizando una sostenibilidad corporativa. El modelo de prevención tiene una serie de atributos que efectivamente no voy a detallar ahora, esta presentación se las vamos a enviar, pero nosotros tenemos que, digamos, considerar la prevención del delito como la garantía de sostenibilidad corporativa. Aquí hay una serie de detalles que tienen que ver con cómo esto debería ser implementado. Pero bueno, los dejo con la inquietud y espero que se involucren con sus áreas de sostenibilidad corporativa a fin de que logren efectivamente hacer buenos modelos integrados. Muchas gracias.